Shalom, este es el capítulo 9 del libro del profeta Jeremías y como habíamos mencionado la semana pasada, es parte este capítulo desde el capítulo 8, verso 13 hasta el capítulo 9, verso 22, 23. am, es parte de las lecturas de la Haftará o la porción de los profetas que se lee en Tish B'Av, cuando recordemos la destrucción de los dos templos, primer templo y segundo templo. Entonces, en ese contexto, nuestra lectura de hoy, capítulo 9, tiene esa nota de tristeza por causa de la destrucción del templo. Y algo que me viene a la mente, he escuchado los rabís que cuando se lee esta Haftarah, se lee en un tono de tristeza. Y mi curiosidad es que nunca he oído una, una lectura de Haftarah de Tish B'Av en vivo, o tal vez solo debo buscarla en YouTube y ver cuál es el tono de lamento en comparación con el tono de lectura tradicional de la Haftarah, que en nuestra caminar en el estudio de la Torá vamos a poder ver la importancia tan grande que es dentro del judaísmo el conocer la liturgia. Es una de las cosas que a mí me gusta mucho y estar aprendiendo, cuando aprendo del templo, me gusta saber las oraciones, a qué área pertenecen y luego históricamente o cronológicamente, a quién utilizó el Eterno para que esas oraciones en particular fueran desarrolladas. Algunas datan de tiempo de Moshe Rabbeinu, otras de Yehoshua, como el Birkat Hamazon, que me viene a la mente Moshe, Yehoshua, el rey David, Salomón, y, y así podemos en cierta manera ir haciendo un mapa litúrgico de dónde provienen las oraciones, por qué están en esa área en particular. Y en este caso, la lectura Haftarah con tono de tristeza es algo que ahora quiero saber cómo funciona. Y menciono todo esto porque, ah, por ejemplo, cuando estamos teniendo nuestro servicio de Shabbat, no tengo por aquí mi Sidur, estamos leyendo el, el Shaharit, voy a ver si lo veo en este Sidur de Koren, Koren Sidur, y no recuerdo si es antes o después de Pesukei de Simra lo que quiero mencionar, y viene una mención cuando decimos, es antes de que empiece el servicio oficialmente, que se llama Shaken Ad, y Y cuando vi esa oración, me llamó la atención porque vuelve a retomar la importancia del Shabbat y lo menciona ahí el día de reposo y menciona en el Sidur de ArtScroll menciona el inicio del Salmo 92. Entonces, cuando llego a esa porción durante el servicio, me gusta hacerlo en el tono que hacemos litúrgicamente para el Salmo 92, que inicia diciendo Mismor Shir, Shir Leyom HaShabbat. Y lo dice, bueno, es alabar a Adonai y elevar alabanzas a tu nombre, Elión. Y cuando llego a esa sección, eh, puedo enfatizar el tono del Salmo 92 que ya leímos con anticipación. Entonces, esos pequeños detalles de tonalidades o liturgias durante el transcurso del servicio hace que nuestra mente se esté transportando a ciertos eventos, circunstancias, por qué razón está ahí y es algo muy enriquecedor porque no solamente nos ayuda a aprender los servicios, visualizar el servicio del templo y además de esto nos ayuda también a aprender, aprender escatología y entender aspectos de la profecía. Entonces es algo sumamente interesante.
Estoy viendo aquí Pesukei de Simra 399. Comienza con el Barjú. Bendito sea Adonai, Él es bendecido. Y lo vienen los diferentes salmos. Salmo 100, Salmo 19. Salmo 91, Salmo 90. El Halel, Salmo 136. Y luego viene el Salmo 92, que decimos Mizmor Shir, Shir Leyom HaShabbat. Y después viene el Pesukei de Simra, Salmo 145 al 150. Y esa es la área que corresponde al Ulam. Y después de ahí nos preparamos con viene el Nishmat y luego el canto del mar. Estoy tratando de recordar la oración que estoy buscando. Viene la Kedushá. Los otros Hayots. Creo que casi llego. Viene el canto del mar. Y creo que no lo encontré, porque ya llegué a la mitad. Pero básicamente es lo que estaba explicándoles. Voy a ver si lo encuentro después en el mío. Lo puedo encontrar con más certeza, que estoy más acostumbrado al Sidur de ArtScroll que a este de Koren. Pero bueno, este capítulo 9 de Jeremías nos enseña acerca de la Haftará, periodo de lamento por recordar la destrucción del templo. Y el capítulo 9 comienza diciendo, oh, si mi cabeza se tornase aguas y mis ojos fuentes de aguas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un mesón de caminantes, para que dejase mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores, e hicieron que su lengua, como su arco, tirase mentira, y no se fortalecieron por verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice el Eterno. Por cierto que en el libro de el de Santiago, iba a decir en el de Hebreos, pero en el de Santiago viene también ese versículo que es traducido o almas adúlteras, y creo que en el texto original dice, por aquí lo vi, creo que dice, o adúlteros y adúlteras, o sea, enfatiza directamente a los individuos más que generalizar. Y en una ocasión lo busqué en el griego y venía en ese sentido más, capítulo 4, verso 3 y 4, piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites. Y el verso 4 dice, adúlteros y adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con el Eterno? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo del Creador del universo. O sea, aquí algunas traducciones dicen o almas adúlteras, pero esta versión que es, me gusta porque el lenguaje es directo, aunque es una versión ya antigua, la he estado tratando de sostener últimamente porque la pasta ya se me cayó y no la he arreglado, pero aquí viene la versión 1569, antigua versión de 1569, que por cierto, el otro día estaba viendo este Tanaj que me encontró mi hija en línea hace un par de años,
y es el Tanaj en ladino, 1500, y este es más antiguo aún. Este les dije que es 1569, sí, 1569. Y este es la Biblia de Ferrara, de 1553. Creo que es la primera Biblia que tradujeron en este caso al ladino, que es el español antiguo, y tiene también una peculiaridad en el español, cómo lo menciona y lo describe. El duque de, sí, Biblia traducida para el duque de Ferrara, en 553. Estaba buscando más información respecto a ello, pero básicamente aquí nada más dice Biblia de Ferrara de 1553, y creo que esta es una copia de la pasta original que traían, o alguna introducción en aquel tiempo. Pero el lenguaje es más directo que algunas versiones modernas, como la nueva versión internacional, que le faltan versículos, y eso es lo que desde que me di cuenta de eso nunca me cayó bien la nueva versión internacional, y traté de apegarme a las más antiguas. Pero aquí no está diciendo acerca de todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores, e hicieron que su lengua como un arco tirase mentira, y no se fortalecieron por verdad en la tierra. Verso 4, guárdese cada uno de su compañero, ni en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda con falsedades. Y esta lengua de falsedad que nos menciona todos estos versículos, desde el inicio de este versículo 1 hasta el 4, y en el Sidur también, cuando concluimos la Amidá, decimos una oración muy, muy interesante. Eterno, guarda mi lengua del mal. A ver si lo veo por aquí. Shema Israel. No, ya me pasé. Sentido del día. Ok. Sí, al final de la Midá viene esa oración. Dice, Elohim mío, guarda mi lengua del mal y mis labios de hablar engaño. Para aquellos que me maldicen, mi alma esté en silencio, y mi alma sea para todos como el polvo. Abre mi corazón a tu Torah, y deja que mi alma, mi neshama, busque tus mandamientos, porque todos aquellos que planean mal contra mí, pueda su consejo ser quitado rápidamente y sus planes ser frustrados. Hazlo por causa de tu nombre, hazlo por causa de tu mano derecha, hazlo por causa de tu santidad, hazlo por causa de tu Torah, para que tus amados puedan ser liberados y tu mano derecha pueda responderme. Y luego él vino a decir que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón encuentre favor delante de ti, Adonai, mi roca y mi redentor. Y ya dice la oración final 1, Ose Shalom Bim Rumav. Y esta oración es muy peculiar. No recuerdo si la Gemara nos dice que algunos de los rabinos, hubo una anécdota, la esposa de un rabino muy famoso, no sé si Rabbi Gamaliel y Rabbi Eleazar, llegó a haber una discrepancia entre estos dos rabís, y cuando el rabí esposo de Ima Shalom hacía sus oraciones, ella le aconsejaba que no hiciera esta oración porque no quería que si su hermano tenía algún mal contra él, le viniera a suceder algo. Y
y el rabí le decía, no te preocupes, no voy a estar haciendo esa oración cuando llegue el momento de hacerla. Y en una ocasión se le olvidó, no recordó bien y terminó su amidad haciendo esta oración y la esposa lo escuchó y dice, ¿qué has hecho? Acabas de emitir un decreto en contra de mi hermano si es que él tiene algo contra ti en su corazón. Y dice la narrativa que no había terminado ella de decir esto cuando llegó un lamento y un grito de alguien corriendo por la calle que había fallecido el rabí, que era, creo que era el Nasi, no recuerdo bien, era el hermano de Ima Shalom. Entonces, esta oración es en ese contexto que el Eterno nos libre de aquellos que tienen algo mal contra nosotros. Y lógico que me imagino que el caminar del individuo tiene que ser conforme a santidad y a rectitud para que el Eterno respalde las palabras que están saliendo de nuestra boca, que la oración de nuestros labios, Señor, líbranos de aquellos que tienen algo contra nosotros. Y eh, también los sabios nos asemejan aquí. ¿Quién me diese en el desierto un mesón de caminantes para que dejase mi pueblo y de ellos me apartase? Y aquí cuando dice un mesón de caminantes, la palabra hebrea es aderech, un mesón que está por el camino. Y los sabios nos enseñan que también se puede interpretar esta palabra aderech como adereja, como leshon hara, que el Eterno nos libre del leshon hara, pero no solamente de que uno no hable leshon hara, sino se está refiriendo aquí de que otras personas puedan hablar mal en contra de nosotros. Pues aquí los sabios de Israel hacen comentario en relación a Jacob Avinu, que cuando él venía caminando de regreso por los frascos y se detuvo en el monte Moría, que dijo no es otra cosa que la casa del Eterno y la puerta del cielo, y ahí andaba él caminando y hizo un pacto con el Eterno. Si el Eterno me diera alimento y me diera vestimenta y me guardara y me protegiera, y todo ese pacto que hizo con el Eterno, los sabios hacen alusión que también su oración de él es en ese sentido, que el Eterno me proteja de la mala lengua de otras personas. ¿Y cuántos no quisiéramos ser protegidos de algo así? Varias veces ve uno posts en las redes sociales, en Facebook o algo así, que dicen la reputación de una persona, cómo es dañada porque otra habló a sus espaldas y la gente que escuchó se formó una idea acerca de quien se habló mal, sin que tenga nada que ver con la reputación de esta persona, pero ya se dañó la reputación por que otras personas no guardaron su lengua del mal, más cuando el individuo es piadoso y temeroso del Eterno, no tenemos que temer nada, porque en todo el servicio, en la liturgia, no solamente es exaltación y alabanza, sino que nosotros reconocemos quién está encima de nosotros y Él también nos responde con su amor, con su protección, con sus promesas, respaldando los pactos. Así es de que el Eterno guarda nuestra lengua del mal, que no hablemos mal de nadie, pero que también quien llegue a hablar contra nosotros, que no valgo yo nada, es lo que dice esa oración, que sea yo como el polvo, que mi alma sea como el polvo, porque ¿cómo va a tener alguien, cómo va a tener alguien algo contra mí que no soy nadie, que no soy nada? Como decía Abraham Avinu, no soy más que polvo y ceniza. En realidad, sin la misericordia del Eterno no soy nada. ¿Cómo es que alguien tienen la mentalidad de que ese polvo, hablar mal de ese polvo, cuando alguien habla mal de ese polvo que no somos nada, el Eterno toma parte defendiendo a los que reconocemos que no somos nada, como en este ejemplo que viene en la Gemara. También el verso 4, aquí en español dice, guárdese cada uno de su compañero y ni en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda con falsedades. Y tengo aquí el Humash
el Tanaj, perdón, de ArtScroll. Y el verso 4 del capítulo 9 dice, el tiftahu ki kol et Jacob y Jacob. Jacob y Jacob. Y aquí los sabios lo interpretan que está mencionando nuevamente en relación a Jacob Avinu. Cada hombre se burla de su compañero y no hablan verdad, Jacob y Jacob, sino que es como si lo trajera pisoteándolo. Y vemos que el nombre de Jacob significa talón. Entonces aquí está diciendo que, voy a leerlo en español, guárdese cada uno de su compañero, ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano, engaña con falacia, anda con falsedades. Falacia y falsedades tiene que ver como denigrar a una persona y estar como pisoteándolo, hablar mal de él y traerlo lejos de nosotros en nuestra manera de hablar, como si lo estuviéramos pisoteando. Y aquí los sabios dicen porque como nuestro patriarca Jacob Avinu es tenido como alguien que tuvo que usurpar para proteger al pueblo de Israel. Aparentemente muchos lo reconocen en ese extremo como engañador, pero en realidad no era engañador, sino que es alguien que protege la herencia del pueblo de Israel y tuvo que rescatar la primogenitura. Más la escritura nos enseña que Jacob Avinu era un ishtam, un varón recto. Entonces, aunque tuvo que aparentemente hacer algo impropio para proteger al pueblo de Israel, la reparación o el tikkun, la medicina de esa acción es que él siempre caminó en rectitud. Entonces, no podemos acusar a alguien recto de que es alguien transgresor o de alguien que pisotea o de alguien que denigra o alguien que engaña. Es ilógico acusar a Jacob Avinu de ese tipo de conducta cuando la escritura dice que era ishtam, un varón correcto, recto, derecho, y de donde precisamente vienen las tribus de Israel. ¿Cómo alguien podría decir, yo soy Israel, descendiente de Jacob, pero él era un ladrón, él era un usurpador? Es ilógico llegar a pensar eso. Pero la generación del tiempo de Jeremías se comportaban de esa manera. Engañaban con falacia, andaban con falsedades. Verso 5, cada uno engañaba a su compañero y no hablaba la verdad. Enseñaban su lengua a hablar mentira y se ocupaban de hacer perversamente. Tu morada es un medio de engaño y de muy engañadores no quisieron conocerme, dice el Eterno. Por lo tanto, así ha dicho Adonai Sebaot, he aquí que yo los fundiré, los ensayaré, porque ¿cómo he de hacer por la hija de mi pueblo? Verso 8, saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla. Y no puedo imaginarme lo que voy a investigar, el tono de tristeza que se lee todo este capítulo, porque es la Haftará del Tish B'Av, del 9 de Av, cuando se recuerda con dolor la destrucción del templo. Cómo el Eterno está hablando por medio del profeta Jeremías y cómo el Hasán, el que está dirigiendo el servicio, está diciendo en tono de tristeza, saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca habla paz, con su amigo y dentro de sí le pone acechanza. No los tengo que visitar sobre estas cosas, dice el Creador. De tal gente no se vengará mi alma. Y los sabios de Israel dicen que el Eterno compara aquí a una saeta afilada, la lengua de estos engañadores, de estos que hablan falsedades, que engañan con falacia, todo lo que el Eterno le duele en su corazón. Cosa que en la parasha Noach estamos viendo eso también, ¿verdad? Que al Eterno le dolió en su corazón el latrocinio, todo el robo y la inmoralidad y cómo se comportaba la gente en tiempo de la generación de Noach. Aquí estamos viendo algo muy similar en tiempo de la generación del profeta Jeremías. La lengua es como una flecha, en otras palabras, el leshon hara es como una saeta. ¿Y cuáles son las características de una saeta? Que cuando la flecha se pone sobre el arco, o sea, cuando
mi lengua, dicen los sabios que la lengua es tan dañina, puede ser tan útil para exaltar al creador del universo en gratitud, en alabanza, en oración, en verajá. Puede ser tan útil para eso que en el Mesías nos dice que no puede salir agua dulce y amarga de una misma fuente. Y la lengua puede ser tan dañina que nuestros sabios nos dicen en la Gemara que el Eterno le puso doble candado. La lengua tiene que estar primero tras las rejas de los dientes para que no sea fácil lo que quiera decir. Y no solamente le pone la mordaza de los dientes, sino que el Eterno le puso otra puerta, los labios, para que la lengua, si no hablar correctamente, los dientes la muerdan o la detengan guardada, y aún más de esto, también los labios puedan cerrarse. Pero la gente de esta generación no usaba esa doble herramienta de dientes y labios para mantener su lengua quieta, hablando engaño, hablando mentira, denigrando a su prójimo. Y la flecha en este sentido, cuando sale, causa daño, porque lleva potencia, lleva fuerza. Los sabios nos dicen en la Gemara que el rey David, quien era un gran hombre de guerra, solía coleccionar arcos para la batalla. Y de hecho, ningún dignatario en ninguna nación tenía arcos como él tenía. Y muy famoso entre su colección de arcos era su arco de bronce. No podemos imaginarnos un arco de metal. ¿Quién va a imaginarse ser un arco de metal? Pues el rey David tenía una aleación especial para su arco de bronce. Y ese arco de bronce, dice la Gemara, que cuando venían dignatarios invitados, los llevaba a su palacio, les enseñaba la colección de arcos, y toda la gente se quedaba asombrada viendo los arcos del rey David. Y entonces la gente decía, ¿y ese arco de metal es decorativo? Y él dice, no, de hecho es el que más me gusta traer en la guerra. Dice, ¿por qué no lo tomas y tratas de tensarlo? Y, y la gente en realidad no podía tensarlo, no tenían la fuerza que él tenía. Yo recuerdo, en una ocasión lo comenté, un amigo mío hace muchos años, un vecino que me apreciaba como su hijo, eh, vivía yo en Nuevo México, en Albuquerque, y él me regaló un arco, y él me mostraba qué tipo de armas llevaba cuando iba a cazar, o iba de cacería con sus hermanos a Montana, y decía, este es para animales grandes, este medianos, este pequeñitos, y dice, y en algunas ocasiones llevo mi arco. Y yo le dije, ¿cómo es su arco? Quisiera verlo. Y cuando él sacó, era un estuche redondo, y lo abrió y venían dos piezas. Unió las dos piezas con un tornillo de aluminio y luego sacó la cuerda y dice, te voy a enseñar cómo se pone la cuerda. Le puso la parte inferior del arco, se la metió entre las piernas, cruzando él sus piernas, le puso la cuerda en la parte de abajo y luego agarró la cuerda por detrás de su espalda y tensó el arco enfrente de él hasta juntar y poder ponerle la cuerda. Y me dijo que lo intentara y no podía yo hacerlo, y él estaba riéndose de mí. Y le digo, usted póngasela, y ya se la puso. Y una vez que se lo puso, lo agarró y lo tensó. Y me dijo, ahora tú inténtalo. Y nunca había yo tensado un arco en mi vida. Cuando lo agarré no podía tensarlo y él estaba riéndose enfrente de mí. Dice, con fuerza, Edgar, con fuerza. Y que hago lo más que puedo por tensarlo, y no le miento, me tronaron todas las coyunturas de mis codos y de mis canillas. Y mi amigo estaba riéndose, carcajada abierta de mí. Entonces no puedo imaginarme un arco de bronce cuando intentaban tensarlo. Yo creo ni siquiera lo podían mover esos visitantes del rey David, y cuando ellos no podían, él sonreía, iba y tomaba el arco de la mano de ellos y lo tensaba con toda su potencia, y la gente se quedaba asombrada. Entonces podemos imaginarnos la fuerza que tiene el arco y cómo puede una saeta salir y causar daño. Peculiaridades de la saeta al salir es que acá alcanza largas distancias. Así es el leshon hara. Una vez que abres la boca, una vez que le das la orden a los dientes que le permiten a la lengua comenzar a hablar, si no es algo digno de glorificar el nombre del Eterno o reconocer um,
aspectos positivos del carácter de alguna persona, la lengua seguramente se va a ir por otro camino y alcanza a personas que estén más lejos de ti. Eso tiene la peculiaridad. La lengua puede hablar de gente que está en otro continente o en otro lugar, de personas que tal vez confían en uno o familiares de uno, amigos de la congregación, miembros de nuestro hogar. O sea, la lengua es como una saeta que puede salir con tanta potencia que una vez que se suelta la flecha del arco, ya no la puedes regresar. Así son las palabras del lechón jarara. Una vez que hablamos, no podemos regresar las palabras a la lengua para arrepentirnos y decir, en realidad no quise decir eso. Y hay gente que se da cuenta de ello cuando habla y pone la mano en su boca y dice, ¿qué he dicho? ¿Por qué salió eso de mi boca? Es porque el corazón está pensando ese tipo de pensamientos que la lengua anhela tratar de sacar. Entonces tiene uno que tener cuidado, que el lechón jará o el hablar vanidad y engaño, cuando sales como una flecha, causa daño, alcanza personas que están a una distancia de nosotros, y una de las cosas cuando sale de nuestra boca ya no podemos regresar las palabras. Y el Eterno en el versículo 8 dice, saeta afilada, verso 9, ¿no los habré yo de visitar acerca de todas estas cosas? Dice Adonai, de tal gente no se vengará mi alma. Sobre los montes levantaré lloro y lamentación y llanto sobre las moradas del desierto, porque desolados fueron hasta no quedar quien pase, ni oyeron bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra se transportaron y se fueron. Y los sabios nos dicen que el valor numérico para la palabra aquí de bestias, está hablando de las aves del cielo y las bestias de la tierra. El valor numérico para bestias es, la palabra hebrea es behema, de donde viene la palabra behemoth, o aquella grande bestia que peleará contra el Leviatán en la era mesiánica. Pero behema, el valor numérico es 52. Y nuestros sabios nos enseñan que aquí podemos ver dentro del versículo 10 que, en otras palabras, hablando de que en 52 años la tierra de Israel, después del asesinato de Gedalia, después que el templo fue destruido y Nabucodonosor dejó a Gedalia como encargado, y Gedalia terminó siendo asesinado por los mismos miembros de la comunidad que estaban celosos del liderazgo de Gedalia, y por causa de ello Nabucodonosor vino molesto y acabó con todo lo que quedaba del remanente del pueblo de Israel, o del remanente de Judá. Y hubo 52 años que no hubo aves, no hubo animales, no hubo personas en la tierra de Israel. Literalmente quedó desolada la tierra por causa de la lengua de la comunidad, por causa de no poder controlar nuestro entendimiento, nuestro corazón, por causa de que no podemos detener la lengua cuando va a hablar contra otros o no hablar cosas buenas. En una ocasión el hermano Joseph Good estaba hablando con su esposa, nuestra hermana Debbie, y estaban hablando de personas que han logrado una madurez en guardar su lengua del mal. Y ellos estaban hablando de una persona que la verdad no puse atención al nombre, es una mujer, y le dijo él, ¿no es verdad, Debbie? La hermana fulano de tal dice, ¿alguna vez ha hablado mal de alguien? Y la hermana Debbie se quedó pensando y dijo, no, nunca habla mal de nadie esa hermana. Al contrario, siempre habla cosas positivas de los demás. Siempre está halagando el carácter de otras personas. Dice, ella nunca ve el mal en nadie. Siempre ve el bien en todas las personas. Y yo me quedé meditando. Dije, ¿cómo puede uno llegar a ese nivel de ver el bien en los demás y no estar viendo el mal en las personas constantemente? Y el pueblo de Israel, por causa de la transgresión, 52 años quedó la tierra de Israel en desolación. De hecho, hasta en tiempo del Imperio Otomano, en tiempo de los ingleses, en todo ese tiempo que estuvo los árabes, en tiempo de las cruzadas, todas esas generaciones sembraban la tierra y la tierra de Israel no daba su producto, no daba fruto, porque la tierra no le da el fruto a quien no le pertenece. La tierra de Israel esperó a que regresara el pueblo judío.
Y después de que fue instituido el Estado judío en el 48, la proclamación de independencia del Estado de Israel, comenzaron a llegar los aviones con ingenieros, con albañiles, a construir toda la infraestructura. Después vinieron doctores, después vinieron maestros. Dice el hermano Joseph Good, es increíble. Usted lo puede leer en la enciclopedia judaica, en los, vienen índices, vienen los libros, creo hasta el número 15 o 16, pero los demás tomos nos hablan acerca de narrativa de historia, y ahí vienen las aliyás, vienen artículos de cómo fueron llegando, cómo el Eterno fue permitiendo que se construyera la nación de Israel. Primero ingenieros, doctores, infraestructura, y después llegaron aviones llenos de gente y familias, y ya estaba preparado para que todos pudieran tener una infraestructura necesaria para la vida. El campo comenzó a dar su fruto. Aún el desierto ha comenzado desde hace décadas a ser fructífero, y han encontrado hasta estos días grandes yacimientos de gas y de riqueza mineral por todo en el mar de Israel, en las fronteras en las costas del mar Mediterráneo, y hasta la fecha siguen buscando petróleo en el mar Muerto. Dicen que hay un grande yacimiento. De hecho, Israel dicen que está sentado en más petróleo que todas las naciones árabes juntas. Entonces, podemos ver que la riqueza le pertenece al pueblo de Israel, nos pertenece a todos nosotros, pero en aquel tiempo el pueblo no supimos apreciar la hermosura de la tierra, la riqueza de la Torá, el liderazgo de la dinastía davídica, el mensaje que el servicio del templo día con día traía sanidad, fortaleza, bendición a toda la tierra de Israel y a las demás naciones. Y el Eterno dice, no supieron apreciar todo esto. Aquí Jeremías está divirtiendo. Todavía no viene la destrucción del templo. Todavía le está diciendo que se arrepientan. De otra manera va a haber muerte, va a haber pestilencia, va a haber desolación. Y la gente no quiere escuchar. Y el Eterno dice, no los he de visitar acerca de cómo se están comportando. De tal gente no se vengará mi alma. Sobre los montes levantaré el lloro y lamentación, llanto sobre las moradas del desierto. Verso 11, pondré a Jerusalén en montones como morada de culebras, y pondré las ciudades de Judá en asolamiento, de tal manera que no va a quedar ningún morador. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿A quién habló, la boca del Eterno para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto, que no hay quien pase? Y dice el Creador, porque dejaron mi Torah. O sea, animales se fueron, las aves ni siquiera pasaban por ahí. La gente no podía vivir, no podían sustentarse. ¿Para qué están ahí donde solo hay rocas y no hay nada con lo que tengan que comer? Y traer alimento va a costar mucho trabajo. ¿Para qué estar aquí? Mejor vámonos a donde se pueda vivir de una manera más fácil. Entonces vino tal desolación después de la destrucción del templo que hasta tiempo de Koresh es cuando terminaron los 52 años. Y ¿por qué fue destruido el templo? Nuestros sabios preguntan, ¿por qué vino la destrucción al templo? El segundo templo nos enseña a nuestros sabios que fue destruido por odio innecesario. En hebreo le llaman sinat hinam, odio entre miembros de la comunidad o entre miembros de la familia sin ninguna razón. Nada más como voltear a ver a la esposa y decir, ¿qué? ¿Por qué me miras? Y la esposa decir, pues tengo ojos, como que no puedo mirar, pues no me gusta cómo me miras, pues a mí no me gusta cómo me contestas, o no sabes con quién estás hablando, ¿no? Tú no sabes con quién te estás metiendo. Y comienza la discusión y sin ninguna razón la gente termina peleando. Los hijos no respetaban a los padres no enseñaban, no instruían a los hijos, no se podía hacer hospitalidad porque la gente robaban unos a otros. Entonces, ¿cómo? Los sabios se preguntan, ¿cómo llegamos a un nivel de degradación para que hubiera odio innecesario y culminara con la destrucción del santuario? Porque
en el segundo templo fue destruido por causa de odio innecesario. Pero este capítulo que estamos leyendo, que es parte de la Haftará de Tish B'Av, del 9 de Av, conmemorando el lamento de la destrucción de los dos templos, el primer templo, ¿por qué razón fue destruido? Y nuestros sabios nos recuerdan, pues la gente se mataba entre sí. Hubo grande idolatría. Había también inmoralidad en medio de la comunidad. Y dice, sí, entendemos todo esto, pero ¿cómo se originó todo eso? ¿Cómo llegamos a un nivel de degradación de esa magnitud? ¿Por qué llegó a dejar de importarnos la vida de los demás? ¿Por qué llegó a dejar de importarnos la honra del Eterno de tal manera que postrándose entre los ídolos, creando idolatría, como vamos a ver más adelante en el libro del profeta Jeremías? ¿Y cómo llegamos a grado de inmoralidad dentro del pueblo de Israel? ¿Cómo se origina? Y se preguntan los sabios y le preguntaban a la gente, ¿cómo llegamos a este nivel de degradación? Y la gente se queda levantando los hombros. No sabemos, no sabemos. Simplemente cuando menos lo esperamos, ya hablábamos así. Ya nos denigrábamos de esta manera. Ya éramos inmorales, idólatras y asesinos. Pero no supimos, en realidad no sabemos cómo llegó a este nivel. Y todos se preguntan y no encuentran respuestas en la historia. ¿Cómo llegamos a un nivel de degradación en tiempos del primer templo? Y los sabios de Israel dicen, el capítulo 9, verso 13, el Eterno nos da la respuesta. Y se me hace uno de la garganta sin saber leer con tristeza estos versículos que se leen como luto en tiempo de la destrucción del templo. Y el verso 13 dice el Eterno, porque dejaron mi Torah, la cual yo les di delante de ellos, y no obedecieron mi voz, ni mi caminar conforme a la Torah. Al contrario, fueron tras la imaginación de su corazón, fueron siguiendo a los Baales que les enseñaron sus ancestros. Por lo tanto, así ha dicho Adonai Sebaot, el Elohim de Israel. He aquí que este pueblo yo les daré de comer ajenjos y les daré a beber aguas de hiel. Los esparciré entre naciones que no conocieron ellos ni sus padres, y enviaré espada en pos de ellos hasta que yo los acabe. Hoy estamos en tiempo que muchos decimos, Israel está regresando. Venimos, como dice el profeta Isaías, los moveré a celos con gente que no era gente, gente que ni era pueblo, no eran neshamás, no eran ni el primer nivel, tal vez éramos solamente nefesh hai. Teníamos tal vez el grado como los animales que andan allá afuera en las calles. Nos hacíamos idolatría porque así aprendimos de nuestros ancestros, generaciones y generaciones y generaciones de idólatras. Y andábamos en inmoralidad porque así se comportaban nuestros ancestros. Y ahora que ha venido la Torah a nuestra vida, no sabemos cómo administrarla. Y nuestra lengua tiende a querer hablar mal unos con otros. Y si es tiempo de glorificar al Eterno, lo pensamos dos veces. Y en el momento de saber cuáles son las fechas, decimos, no, el pueblo judío no sabe, nosotros sabemos más. Venimos de lo peor, no sabemos nada, pero vamos a enseñarle a todos cómo se hacen los mandamientos del Eterno. ¿Qué nivel de degradación tan oscuro y tan, no sé cómo expresarlo, tan perverso de poder expresarnos de esa manera? Y el Eterno dice, dejaron mi Torah. Esa es la razón por la cual llegaron a un nivel de degradación que terminó la tierra desolada. Ni las aves querían volar por aquí. No había bestias. La tierra no daba su fruto. Y la Gemara en el tratado, en el Nedarim, en el Talmud, nos dice, ¿por qué vino toda esta degradación? Porque no hacían la bendición cuando leían la Torah. Cuando uno abre la santa y bendita Torah, uno dice, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'minotav v'tzivanu. No, perdón, estoy yéndome por otro camino. Bendito eres Señor nuestro Elohim, Rey del universo. Los Sidurim viene aquí al inicio. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim bebachmanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendiciones sobre la Torah.
Ah, aquí en este Sidur de Koren dice en la página 8: bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha mandado que nos involucremos en el estudio de las palabras de la Torah. Que te plazca, Adonai Eloheinu, hacer que las palabras de Torah sean dulces en nuestras bocas y en las bocas de tu pueblo, la casa de Israel. Que nosotros, tus descendientes y nuestros descendientes, perdón, y sus descendientes y los descendientes de tu pueblo, la casa de Israel, podamos todos conocer tu nombre, estudiar tu Torah sin un motivo ulterior. Bendito eres tú, Adonai, quien enseña su Torah a su pueblo Israel. Y lo viene el otro que estaba tratando de recordar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha escogido de entre todas las gentes de las naciones y nos ha dado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, el dador de la Torah. La gente dejó de hacer esta oración cuando estudiaba la Torah. ¿Y qué es lo que puede mover a una persona a no reconocer de dónde viene la Torah? ¿Y cuál es la razón por la cual estudio la Torah? No estudio la Torah para tener una reputación. No estudio la Torah para tener seguidores. No estudio la Torah para que la gente me reconozca y diga, oh, fulano de tal, mira la sabiduría, mira el entendimiento, mira. No es por eso. Simplemente estudiamos la Torah porque amamos a nuestro Padre y es la herencia que nos ha dado. Y la gente dejó de hacer la bendición de la Torah. ¿Por qué? Porque no le encontró valor a la Torah. La gente devaluó la importancia de la Torah. ¿Y cómo devaluamos la santidad de la Torah? Cuando nos vamos acostumbrando a la perversión que nos rodea. Cuando despertamos y ya no decimos modea ni lefaneja. Cuando es hora de decir el Shema y reconocer que somos una nación santificada. Hace unos días hablé con un varón y me platicaba de una pareja que está tratando de hacer conversión y me dijo él, están cortando su relación con gente que cree en Yeshua. Y digo, ¿cómo puede alguien cortar su relación con gente? La Torah no permite hacer eso, porque no somos paganos. Somos gente que hemos sido redimida, hemos sido rescatada. Y este hermano me platicaba y decía, sí, sí te entiendo, pero ellos también tienen derecho a buscar ser parte del pueblo de Israel. Digo, ¿y cuál es la razón que están buscando hacer conversión, dando la espalda al Mesías o a la comunidad de creyentes en Mesías? ¿Por qué se están aislando de esta manera? Y él dijo, no sé, pero tienen derecho a ello, pero no vas a poder aislarte del Mesías ni en la comunidad ortodoxa porque ellos esperan la venida del Mesías también. Y nosotros también esperamos la venida del Mesías. No podemos ausentarnos de una realidad nada más porque no entiendo ciertas cosas a mi alrededor. La respuesta no es irme por el lado fácil. Y este varón me decía, no, pero es que esta hermana se siente muy sola y no hay gente a su alrededor. No hay mujeres con quien pueda convivir. Y me dio tanta tristeza en mi corazón porque dije, ahora resulta que la soledad es tu razón para ser parte de la nación de Israel. No te van a aceptar esa razón los rabinos que se pongan a hacerte la conversión. Te van a preguntar, ¿estás dispuesto a dar tu vida por una nación que es perseguida y que quieren darle muerte todos los días? Ellos no te van a preguntar, ¿quieres ser parte de la nación porque te sientes solo o te sientes sola? Entonces, aunque no hagamos conversión, somos parte de esta grande nación. Y creemos en Mesías, aunque muchos no crean. Mas eso no nos hace ser que estamos separados de la grande nación. Muchos del mundo ortodoxo no lo entienden, nuestra fe en Mesías. Y nosotros sí los entendemos a ellos. Pero no por eso los vamos a desechar o a despreciar o a ver mal o a denigrar. Hay gente que viene y me dice, hermano, ¿por qué usa ese sidur? Esas que nací. Y casi que me quieren golpear enfrente de mí. Su sidur, esas que nací. Y nosotros somos sefarditas. Y me quedo yo de manera irónica y hasta a la vez tratando de bromear o de manera chusca. Y digo, disculpa, ¿serás que nací es un criminal?
son miembros de la comunidad, son gente que ama la Torah, y no más porque usa un nusaj diferente o una tradición diferente de oraciones que no varían mucho. Algunas cosas tal vez varíen como alimento, cosas y varían un poco más que otras, pero somos una nación, somos una familia. Y el primer templo fue destruido por este tipo de conductas que hoy en día muchos de nosotros trata el entorno de envolvernos para que seamos selectivos en nuestro conocimiento, que es muy raquítico, que no sabemos mucho de Torah, no tenemos maestros encima de nosotros, creemos que lo sabemos todo porque somos literalistas o porque vimos un video en YouTube o porque en Google vimos esto, o tal vez un maestro que es muy popular y famoso dijo ciertas palabras que digo, ok, creo que eso es lo que es, y a lo mejor no es. La Torah tiene 70 caras, y alguno piensa o la ve de una manera, otro de otra manera, pero somos una familia, y no somos enemigos unos de otros. La generación del profeta Jeremías dejaron las 70 caras de la Torah, dejaron de reconocer la fuente de vida para la comunidad, le dieron la espalda al creador del universo y a los miembros de la comunidad. Entonces, este capítulo 9 pueda enseñarnos. El Midrash dice que en la tierra de Israel hay evidencia de ciudades que fueron totalmente destruidas, dejaron de existir. Hay nombres de ciudades que no saben dónde están. Y los rabinos dicen, ¿saben por qué no han encontrado esas ciudades? Ellos no dan una respuesta arqueológica ni histórica. Ellos dan una respuesta espiritual. Makshaba, mentalidad, espiritualidad, razonamiento de lo alto. Los rabís dicen, esas ciudades dejaron de existir porque abandonaron la Torah. Y cuando tenían Torah, no reconocían y no respetaban a los que se las enseñaban. Incluso había gente que no reconocía, sino solamente no eso, sino que no le daban ni agua ni comida a los rabís o a los maestros que le enseñaban Torah a sus hijos. Y esas ciudades dejaron de existir. Ese era el dolor que le apegaba a Jonás. El Eterno dice, Jonás, ve a Nínive. Y Jonás dice, ¿para qué, Señor? Más tardo yo en enseñarle la Torah, que a la siguiente generación o 2 generaciones, sus hijos van a volver a la idolatría. ¿Para qué voy a llevar las perlas a donde no las van a apreciar? No tiene caso perder tiempo. Toda mi vida he crecido en Torah. Toda mi comunidad y mis ancestros han estudiado la Torah, y tú quieres que vaya a una ciudad que no tienen apego a la Torah, y el Eterno dice, tú haz lo que yo te digo. Ve para que la ciudad escucha y se arrepienta. Y el Mesías dice que los moradores de Nínive vendrán y se levantarán contra esta generación, justo antes de la venida del Mesías. Entonces, qué grande responsabilidad tenemos nosotros hoy en día, que cada letra, cada palabra, cada frase, cada columna que viene en la santa y bendita Torah tiene que estarse levantando, tiene que estarse examinando, tiene que apreciarse, que viene de la boca y del corazón del santo, bendito es su nombre, para traer vida y luz a nuestra vida. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Voy a terminar el capítulo nada más para enfatizar un punto. Voy a irme hasta el verso 18. Dense prisa y levanten llanto sobre nosotros. Córranse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados en aguas se destilen. Porque voz de endecha fue oída desde Sión. ¿Cómo hemos sido destruidos? En grande manera hemos sido confundidos. ¿Por qué dejamos la tierra? ¿Por qué nos han echado de sí de nuestras moradas? Oigan pues, oh mujeres, palabra del Eterno, y su oído reciba la palabra de su boca, y enseñen endechas a sus hijas, y cada una a su amiga lamentación. Nuestros sabios nos enseñan que en aquel tiempo había mujeres que se dolían tanto por circunstancias que su manera de endechar y de gritar traía que los demás también se dolieran. Quien escuchaba se dolía de escuchar el lamento de esas mujeres.
Y las mujeres lamentaban cuando un ser querido falleció, cuando vino una catástrofe eh, o algo difícil sobre la comunidad, no había alimentos. Esas mujeres lamentaban de tal manera que quien las oía llorar y lamentar se agarraba llorando por escuchar ese lamento. El Eterno aquí está diciendo: oigan pues ustedes mujeres, palabra del Eterno. En otras palabras, el santo bendito ser está diciendo: mi lloro y mi dolor se lo estoy transmitiendo a ustedes, mujeres de Jerusalén. Ustedes que son especialistas en llevar el dolor a oídos de otros, escuchen mi dolor, escuchen mi corazón y lleven el eco de mi dolor a los moradores de Sión y a todos los que habitan en Jerusalén. Enséñenle a sus hijas y a las amigas de sus hijas este tipo de lamento, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para talar a los niños de las calles, a los jóvenes en las plazas. Habla, así ha dicho Adonai: los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la haz del campo y como manojo tras el segador, porque no hay quien lo recoja. Así ha dicho Adonai. Perdón, hasta ahí termina el tono de lamento. O sea, el Eterno en su corazón está dolido, le está diciendo a las mujeres: lleven el dolor mío a quienes las escuchan y enséñenle a sus descendientes y a los amigos de sus descendientes el dolor que tengo por mi pueblo de Israel. Ahí termina la Haftará e inmediatamente cambia de tono el Eterno. Y ahora el mensaje que habla el profeta, dice el verso 23. Así dice Adonai: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábense en esto el que se deba de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Adonai, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Adonai. He aquí que vienen días, dice Adonai, que visitaré sobre todo circuncidado y sobre todo incircuncidado, a Egipto, a Judá, Edom, los hijos de Amón y Moab, y a todos los arrinconados en el postre rincón que moran en el desierto, porque todas las gentes tienen prepucio y toda la casa de Israel tiene prepucio en su corazón. Están circuncidados por fuera, pero el corazón es igual que los paganos,